Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. En el sureste de México, en el Caribe mexicano, estamos viviendo una extinción masiva de corales sin precedentes en la historia. Los arrecifes que nos protegen de huracanes y que son refugio para muchísima fauna marina están muriendo de tanto estrés, por las altas temperaturas, por la contaminación y por el turismo masivo que los acosa sin descanso. Anastasia Banaszak es una científica que se ha dedicado en los últimos años a buscar mar adentro los genes de los últimos corales con vida para congelarlos y resguardarlos en una pequeña bóveda en espera de un mundo mejor. Un mundo sin mares hirviendo, que no estén llenos de basura, donde estas especies puedan volver a vivir plenamente. Para Así como suena, Ricardo Hernández nadó entre arrecifes, entró a la bóveda de corales y habló con esta científica para conocer cómo es que llegamos a este punto. Hace 6 años que todo cambió en los mares del Caribe mexicano. Una rara e insólita enfermedad llamada síndrome blanco llegó a los arrecifes. Los corales empezaron a morir masivamente. Bienvenidos a este espacio en France 24 en el que hablamos sobre medio ambiente. Esta semana dedicamos todo el programa a una nueva enfermedad que, además de ser letal, se está expandiendo muy rápidamente por la barrera de coral más grande del hemisferio norte, el arrecife mesoamericano. Este abarca 4 países. Era mediados de 2019 y ya habían muerto 3 de cada 10 corales. Y nada ha mejorado desde entonces. Aún no hay certeza si la causa es un virus o una bacteria, si fueron los cruceros los que arrastraron al bicho hasta aquí, o si provino de las aguas negras que se tiran al mar. Lo que sabemos son 3 cosas. Que esta enfermedad ataca a 25 de las 48 especies registradas en el Caribe mexicano. Que 4 de ellas están al borde de la extinción, y la tercera cosa que sabemos es que hay una científica obsesionada con coleccionar los últimos genes de estas especies en riesgo para preservarlas en una bóveda, a menos 196 grados centígrados, muchísimo más frío que en cualquier punto del Ártico, para descongelarlos cuando el mundo sea un mejor lugar, cuando los mares no estén contaminados ni hirviendo por la ebullición global a la que, según la ONU, todos estamos condenados. Esa científica es Anastasia Banaszak y estoy por encontrarme con ella para entrevistarla. A ver, les doy un poco de contexto. Anastasia trabaja desde hace 2 décadas en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología que el UNAM tiene en Puerto Morelos. Para que se ubiquen más o menos, esto es entre Cancún y Playa del Carmen, al sureste de México. Acabo de llegar al instituto, a la caseta de entrada. Son unas oficinas de envidia, la verdad, porque están en medio de manglares y frente a la playa. O sea, frente al hermoso mar Caribe. Ahí viene el vigilante. Buenos días. Hola, buenos días. Vengo a ver a la doctora Banaszak. ¿A quién? A la doctora Anastasia Banaszak. ¿Su nombre? Ricardo Hernández. Ah, sí. Pásele, ya lo espera. Gracias. Bueno, voy a cortar aquí y retomar en cuanto llegue con Anastasia. Anastasia Teresa Banaszak y mi edad es, a ver, ¿qué años somos? 61 años. Mi cargo, soy investigadora titular aquí en la UNAM. Como tal vez lo notaste por su forma de hablar, Anastasia vino de lejos. Su historia es peculiar, hija de polacos que huyeron en la Segunda Guerra Mundial para encontrar refugio en Australia, donde ella nació. Mi papá fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo en primero campo de prisioneros de guerra y luego en campos de concentración. Sobrevivió y llegó a Australia y conoció a mi mamá eventualmente. Polonia fue el primer país invadido por la Alemania nazi, y de hecho, este suceso fue el que detonó aquella guerra. Las consecuencias fueron dramáticas para Polonia, y aunque en Australia las cosas no fueron fáciles para los padres de Anastasia, porque vivieron en un campamento temporal y su refugio no fue gratis, al menos ya no corrían peligro. Estaban en campos donde ponían gente desplazada
y pues tenían que pues hacer carreteras y cosas así como pago para el viaje. Anastasia creció, por un lado, en un país que es como una isla grandota, con el agua por todas partes, y por el otro, en una familia donde sobrevivir era algo importante. Ante los horrores del mundo había que buscar siempre preservar la vida, y en la que se valoraba un trabajo modesto como garantía de estabilidad. No fue raro entonces que quisiera estudiar biología marina y viajar por el mundo, pero sus padres querían algo diferente. No, de hecho mi mamá quería que yo fuera una trabajadora social. Cuando tenía yo 16 años, 15, 16 años, mi mejor amiga me dijo, oye, quiero tomar un curso de buceo, ¿no quieres tomarlo? Y yo dije, pues sí. Y mis papás dijeron no. Y me dijeron, o sea, no te vamos a dar dinero si tú quieres trabajar tomar el curso, tienes que trabajar. Y lo hizo. Su primer trabajo fue vendiendo zapatos para pagar el curso de buceo en los hermosos mares de Australia, donde se encuentra la barrera arrecifal más grande del mundo. Un entorno megadiverso como ninguno. Cuando salí del agua dije, ¿cómo se llama la gente que estudian eso? Y me dijeron, biólogos marinos. Y dije, pues es lo que yo quiero hacer. Y dicen, sí, eso es lo que dicen todos. Pero sí lo logré. En toda Australia solo había un lugar para estudiar biología marina, la Universidad James Cook. Cursó la licenciatura y la maestría hasta graduarse con honores, y por fin pudo bucear intensamente en los delirantes arrecifes de Australia. Cuando la Gran Barrera estaba en su máximo, o sea, estaba bien bonito. O sea, colores, estructura, o sea, diversidad, muchos peces, casi nada de algas, casi puro coral. Y tantos diferentes corales y estructuras arrecifales increíbles con cavernas y cosas que a veces, o sea, entrabas a una caverna y luego salías a 18 metros más arriba, o sea, increíble, o sea, la verdad, una experiencia hermosa, ¿no? Y es aquí cuando inició una serie de viajes larguísimos que solo terminaron hasta llegar a Puerto Morelos, a más de 15,000 kilómetros de Australia. Primero, estudió el doctorado y el postdoctorado en Estados Unidos. Luego se especializó en la luz de los mares y eso la llevó a la Antártida, a un proyecto que tenía por objeto analizar el impacto de la radiación solar en las macroalgas. Fueron 10 semanas en el severo frío polar. Cuando aterrizamos, el piloto dijo, bueno, pues bienvenidos al congelador. Sí, no, fue bastante brutal eso, pero bueno, muy interesante el ambiente, o sea, un lugar de completo silencio, porque no hay pájaros, no hay insectos, no hay árboles, o sea, nada, puro musgo. Si hay algo verde, es musgo. Fue toda una experiencia. Entonces, cuando regresé, bueno, casi estaba terminando este proyecto, estaba buscando trabajo. Un compañero de doctorado la contactó. Era 1999, estaban armando un equipo especial y les faltaba una experta en la interacción entre la radiación ultravioleta y los corales. Solo que el proyecto era en el Caribe mexicano, justo en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de Puerto Morelos. Pues me invitó a formar parte del grupo y yo había aplicado un trabajo en Michigan que también hace mucho calor, el frío digo, y dije no, yo quiero ir al calor. Entonces decidí pues aventurarme y cambiar de país y de nuevo y venir, y pues eso fue hace 25 años. Después de Australia, el Caribe mexicano es el mejor sitio para estudiar corales, pues aquí está el gran arrecife mesoamericano, que nace en México y llega hasta Honduras. Hay una gran variedad de especies. Están los que tienen altas estructuras ramificadas como esqueletos de bestias míticas. Hay los que son como hojas delgadas, flexibles y danzarinas. Están las que parecen piedras, con surcos grabados en forma de laberinto, y también los coloridos, que pasarían como un jardín de flores perpetuas. Quizás no lo sabes, pero estos rarísimos y fabulosos seres no son rocas ni plantas, sino animales que llevan más de 10,000 años en este mundo.
Anastasia ha pasado mucho tiempo estudiándolos y se ha dedicado a comprender el ciclo de vida de un coral, con el fin de poder replicar cada una de las fases fuera del mar, en un laboratorio. Y entonces necesitaba producir las diferentes etapas. Intenté, pues yo básicamente solita con apoyo de algunas personas de aquí, de captar los gametos de corales, pero... Los gametos son como cápsulas que almacenan los espermas y óvulos que los corales expulsan para reproducirse sexualmente con otros corales de otras colonias de manera, debo decirlo, muy romántica. Los corales liberan los gametos un solo día al año y lo hacen al atardecer, cuando el cielo pinta tonos rosas y naranjas y encima cuando es luna llena. Increíble, ¿no? Los gametos son pues la primera fase de vida de un coral. Un gameto se encuentra con otro durante la velada y de ello se produce algo llamado pólipo, que sería la segunda fase. El pólipo tiene una pequeña colita que le permite nadar hasta encontrar el mejor lugar para establecerse y desarrollar su propio esqueleto, que al paso de las décadas se llenará de otras decenas o cientos de corales. Y bueno, como necesitaban reproducir en laboratorio cada una de estas fases para estudiarlas, la primera tarea era ir y capturar los mentados gametos al fondo del mar. Pues sí me costó un poco trabajo, pero eventualmente vino de visita una experta en ese tema de reproducción de corales y pasó un verano con nosotros y yo pues aprendí de ella, de cómo lo hace y cuándo y todo, y entonces pues sentí como una esponja absorbiendo todo su conocimiento. Esa experta era la bióloga marina Alina Schmand, nada más y nada menos que la primera mujer en asumir un papel protagónico en una misión de la NASA bajo el agua, una leyenda. Estaba en Puerto Morelos para remediar una tragedia ocurrida en 2007, cuando una embarcación encalló en los arrecifes y el gobierno de México encomendó a Alina reparar los daños, pues llevaba años intentando montar criaderos de corales para usarlos en la restauración de arrecifes. Alina y Anastasia unieron esfuerzos. Alina le enseñó todo lo que sabía sobre capturar y conservar gametos y pólipos para reproducir corales en laboratorio, las temperaturas óptimas para hacerlo y la importancia de combinar genes para preservar la diversidad de especies. A cambio, Anastasia le ayudaría en la reforestación, es decir, en trasladarlos del laboratorio al arrecife dañado. Ahí la verdad nació todo, porque pues ya teníamos dinero para pues expandir un poco, contratar unos técnicos para apoyarme, entonces no era yo sola y con unos estudiantes, sino que ya con gente que podían dedicarse a apoyarme. Y pues de ahí pues empezamos a agarrar mucha experiencia en qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, cuándo, y expandir nuestras instalaciones con otros financiamientos que pudimos recibir. Lo que Anastasia no sabía era que aquella experiencia sería la semilla de un proyecto titánico, un biorepositorio que ahora juega un papel de dimensiones históricas, por ser el único banco en Latinoamérica que alberga los últimos genes de coral al borde de la extinción. Se ha propagado por toda la costa del estado de Quintana Roo hasta la frontera con Belice. Ha ocasionado en los últimos meses la pérdida de más cobertura de coral de la que se había desaparecido en los últimos 40 años. Como humanidad, hemos atravesado un periodo de pandemia que sabemos bien ha sido difícil en todo el mundo y de la cual apenas nos estamos recuperando. Los arrecifes de coral del Caribe mexicano también están viviendo una pandemia altamente mortal llamada síndrome blanco, de la cual por ahora se ignora su causa. La mortalidad causada con el COVID, que todos estamos de acuerdo que ha sido una tragedia, pero a nivel digamos, mundo, causó una mortalidad del 0.03%, 0.04% en ese rango. Y eso es una tragedia para nosotros. Hay ciertas especies de coral como el coral pilar, Dendrogyra cylindrus, o los corales de laberinto, los corales meandrina, que sufrieron una pérdida del entre el 90 y el 98%. Esto quiere decir que el 98% de estos corales desaparecieron. Están básicamente extintos, al menos en el Caribe mexicano.
El que habla en el noticiero es Lorenzo Álvarez Philip, también investigador del Instituto de la UNAM en Puerto Morelos, uno de los mayores especialistas en corales y quien se ha empeñado en descifrar los misterios del síndrome blanco. Lo busqué porque publicó un artículo científico clave para entender esta enfermedad. Y resulta que Lorenzo está en el mismo instituto que Anastasia, aunque en diferente edificio. Aún mejor, porque está a pocos metros del mar. Con Lorenzo me quedé a ver en unas banquitas que están aquí muy cerquita de la playa y también del edificio donde tiene su cubículo. Me río porque me dan mucha envidia estas oficinas. Como llegué más temprano del acordado, vine a ver y a asomarme al mar. Hoy está muy calmado, muy bonito y muy turquesa como siempre. Aunque la verdad sí hace demasiado calor, así que mejor me voy de una vez caminando hacia las banquitas a esperarlo. Hola Lorenzo, ya estoy aquí listo para la entrevista. He platicado varias veces con Lorenzo. Lo conozco desde que empezó a circular la noticia del síndrome blanco y los periodistas buscábamos científicos que dieran explicaciones ante la emergencia. He leído casi toda su obra y le comento en cuanto llega a la entrevista que este artículo publicado en Communications Biology me parece que es el que nos ha dado mejores pistas para comprender el síndrome blanco, porque pone en datos lo que solo se sospechaba. Y este artículo del que estamos hablando es el resultado de cosas que hemos venido viendo, pero ya todo puesto en junto, forma, analizado en forma. Una de las preguntas que teníamos es ¿qué factores propician que los corales se enfermen más o menos? Tras incontables expediciones al mar, cientos de horas de estudio en gabinete y en laboratorio, con base en un procesamiento de miles de datos, gracias al dinero público y también a la producción científica de otros colegas, Lorenzo pudo comprobar que los arrecifes de coral son igualmente afectados en toda la región, sin importar la profundidad a la que se encuentran, si les pega el oleaje o el sol, si están dentro de áreas naturales protegidas o no, excepto, y esto es lo tremendamente importante, aquellos más cercanos al desarrollo urbano y hotelero. El único factor que resultó muy importante fue la cercanía al desarrollo costero. Digamos el desarrollo, o sea, la presencia de edificaciones, la cantidad de población y también la presencia de puertos. Pero fue muy claro que los que estaban más enfermos eran sobre todo los de esta parte, los del norte de Quintana Roo, que es los que están cerca de las grandes polos de desarrollo. Son los grandes centros urbanos y turísticos como Cancún, Tulum, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cozumel, donde vive 1,5 millones de habitantes, pero a los que se deben de sumar otros 17 millones de turistas que llegan por crucero, avión o tierra cada año a hospedarse en los 120,000 cuartos de hotel disponibles. Aquí la primera conclusión. Ahí donde predomina el modelo de turismo masivo y el desarrollo urbano no sustentable, los arrecifes están muriendo. La segunda conclusión fue que los arrecifes están aplanándose, porque están perdiendo la capacidad de generar calcio. Y esto es muy importante porque básicamente un arrecife es carbonato de calcio. Y el coral, al ir creciendo, va acumulando carbonato de calcio y va construyendo el arrecife. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuánto carbonato de calcio se dejó de producir por la mortalidad de los corales? Y lo que nuestro resultado da es que comparando datos antes de la enfermedad y después de la enfermedad hubo una disminución del 30% en la capacidad de acumular carbonato de calcio. Lorenzo dice que imaginemos a los corales como productores de ladrillos, que conforme van creciendo ponen uno a uno hasta formar inmensos arrecifes, pero como están tan enfermos, como su energía se concentra en sobrevivir, están dejando de hacer estos ladrillos de carbonato de calcio. Lo que significa que en pocas décadas veremos cambios dramáticos en su morfología, funcionalidad y capacidad de brindar servicios ecológicos. Es decir, dejarán de ser refugios para millones de especies de fauna marina, de ser las mejores barreras contra los huracanes y se perderá la producción de arena. Porque no sé si sabes, pero la arena blanca que todos amamos en el Caribe, fina y suavecita, se produce en los arrecifes. Además, y esto es la última conclusión del artículo de Lorenzo, los corales más resistentes, los que no están muriendo por el síndrome, son aquellos con insignificante relevancia ecológica. A veces trato de hacer yo el símil de los árboles y la hierba.
sea, todas son plantas, ¿no? Como todos son corales. Entonces tú puedes tener una selva o un bosque en donde tengas zapotes, caobas, cedros, todo esto, ¿no? Y además, naturalmente en ese bosque también hay arbustos y hay hierbas pequeñas, ¿no? O sea, esa es la estructura del bosque. Pero entonces pasa algo y te llevas todos los troncos grandes, toda la madera, todos los árboles grandes, y solo dejas las hierbas y los arbustos. De alguna manera puedes decir sigue habiendo plantas, ¿no? Entonces está padre, ¿no? Porque ahí sigue habiendo plantas. Pero después te preguntas, bueno, ¿y lo que hacían los árboles la están haciendo estas plantitas que me quedaron? Y la respuesta en el caso de esto es no lo están haciendo. Los corales que nos quedaron, pues son corales que están calcificando muy poco, no construyen, como son chiquitos, incrustantes, como chicles pegados en el suelo, pues realmente no están haciendo estructura, y entonces no están creando hábitat para otras especies, están poniendo muy poquito carbonato de calcio al año, o sea, es muy poquito lo que crecen, y entonces no están ayudando a construir el arrecife. Yo creo que ya estamos en este momento en uno de los escenarios más preocupantes. O sea, yo vería muy difícil vernos peor de lo que estamos ahorita. Sí es triste, y por eso hay tanta gente ahora preocupada con actividades como lo que me imagino platicaste con Mari Carmen, de restauración y de reemplazo, y de ir y plantar corales y rescatarlos y eso. Se refiere a María del Carmen García Rivas, de Cariño Mari Carmen, de la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y una de las mayores entusiastas en la restauración de arrecifes en Puerto Morelos. Si pega un huracán y rompe corales, si una embarcación encalla y estropea la barrera arrecifal, o si el síndrome blanco arrasa con colonias enteras, esta funcionaria pública va hasta el fondo del mar y arregla uno a uno los corales dañados. Es la paciente jardinera de un desastre medioambiental de dimensiones históricas. En los últimos años, Mari Carmen ha formado un grupo de voluntarios para que le ayuden a la titánica tarea. Cada semana el grupo se reúne en la playa más popular de Puerto Morelos. Montan una lancha que se detiene en algún punto no muy lejano en el mar para que buceen y ensayen maniobras necesarias para reparar y sembrar fragmentos de coral. Previo al buceo, Mari Carmen da instrucciones al grupo que hoy acompaña. Entonces, cuando nosotros vamos a fijar fragmentos, o sea, puedo tener un fragmento como este, que es grande, o un fragmento tal vez más pequeñito como este. Son fragmentos de coral muertos que Mari Carmen ha traído a la lancha para hacer más fácil la exposición ante los presentes. Entonces, lo que yo voy a hacer, si tengo fragmentos pequeños, voy a hacer un montículo de cemento y los voy a fijar. La idea es que una pareja se quede en la lancha formando montículos de cemento especial que pasarán a otros que llaman snorkels, quienes se encargan de nadar hasta donde están los buzos que finalmente fijarán el sedimento 4 o 5 fragmentos de coral en cada bulto. Una de las voluntarias, Aisha Peña, que es una de las más experimentadas, interviene para dar explicaciones. Todos somos equipo y sin una de esas piezas no funciona todo. Ahorita los van a ver que ellos van a estar viniendo, recogiendo cosas, preparando el cemento, llevándonos, trayéndonos. Entonces el buzo, una vez que baja, no puede subir y bajar constantemente porque se expone a la posibilidad de descompresionarse. Así que una vez que nosotros estamos abajo, nosotros nos quedamos abajo, ellos hacen todo el material. Auxiliar. Los que más chingas se llevan en todo esto son los snorkels. Esa es la parte más pesada de todo el trabajo. Y hablando de eso, vámonos al agua, chicos, a vestirse. Y los 20 voluntarios, unos abogados, otros comerciantes, fotógrafos y hasta urbanistas, todos preocupados por la salud del medio ambiente que los rodea, se visten su traje de neopreno, preparan sus tanques de oxígeno, se acomodan los visores y las aletas y se organizan para formar parejas, para que siempre haya alguien cuidando al otro. De pronto todos se lanzan al mar y empieza la faena. Y es aquí donde me doy cuenta de lo complicado del asunto, del dinero que se requiere para comprar el material necesario, la capacitación previa, el trabajo de los voluntarios, la gasolina de la lancha, el salario para el capitán. Reparar corales es carísimo. Por ejemplo, la jornada de restauración tras el paso del huracán Grace en 2021 costó 170,000 pesos.
Y como la CONAM se le ha venido recortando presupuesto sistemáticamente, mucho del recurso sale del trabajo regalado de los voluntarios o del bolsillo de Mari Carmen, o las aportaciones de las ONGs. Sea como sea, los resultados son impresionantes. 5 sitios arrecifales intervenidos y restaurados, instalación de varios viveros de coral con más de 15.000 fragmentos que han ido trasladando a la barrera arrecifal. Todo ese trabajo solo ha arreglado apenas el 1% de los corales dañados por huracanes y el síndrome blanco en Puerto Morelos. Anastasia Banashak, ante este panorama tan desolador en el que sigue propagándose una enfermedad tan letal y virulenta, sin remedio hasta ahora, y en el que los trabajos de restauración no alcanzan, sabiendo que lo más seguro es que las especies de coral más afectadas no tarden mucho en extinguirse, es que fundó en 2017 el Biorepositorio Mexicano de Corales, la barca de Noé de nuestros tristes tiempos. Viendo de que por las enfermedades, por el blanqueamiento, por huracanes que afectan a los corales y que se iban disminuyendo el número de colonias de los corales, decidí empezar un proyecto de crioconservación. Y también ahí, empezamos, y de ahí ya ha crecido mucho este proyecto. Y tenemos un biorepositorio, un banco de espermas de corales congeladas. Cada año desde 2017, Anastasia y su equipo, conformado por otros investigadores del instituto, salen al mar hasta arrecifes bien identificados para recolectar genes de coral con los que alimentan el banco. Un verdadero espectáculo. ¿Recuerdas que te dije que los corales solo expulsan sus gametos una vez al año, casi siempre el mismo día, al atardecer y en luna llena? Pues imagina la escena. Iluminados solo por la luz de la luna, ellos buceando rodeados de colonias enteras de coral, expulsando masivamente gametos que son como bolitas de unicel que reflejan la luz. Miles de ellas flotando y brillando por ahí en la oscuridad, lo que hace parecer que estuvieras en el espacio exterior, rodeado de un sinfín de estrellas o como en una fiesta de confeti. Como los corales son hermafroditas, es decir, tienen órganos reproductivos de ambos sexos, expulsan gametos llenos de espermas y óvulos, que buscarán a otros para formar un nuevo coral. Así es como se aparean los corales. Pues el comportamiento de reproducción también es súper interesante, ¿no? O sea, ¿cómo saben de desovar todos al mismo momento una noche del verano? O sea, no se pueden comunicar, no tienen celulares, no pueden mandarse WhatsApp y decir, oye, yo me voy a desovar a 9:25 de la noche. Seguramente sacan químicos, pero no entendemos esa parte. Para capturarlos, lo que los biólogos hacen antes de la expulsión de los gametos es colocar una red blanca en forma cónica sobre los corales, solo de las 5 especies que están a punto de extinguirse. Los veo en fotos y parecen como si estuvieran disfrazados de fantasmas con una sábana blanca. Solo que en la parte superior de la red hacen un hoyo, donde embonan un recipiente de plástico en el que van a parar los gametos, que luego trasladarán al laboratorio. Hay una cosa curiosa que ha complicado la tarea para los biólogos en el caso del coral pilar, del cual quedan vivos apenas unos cuantos ejemplares, porque es, digamos, de género fluido. Puede ser macho este año y el siguiente año es hembra, o puede ser hembra y el siguiente año decide ser macho, o parte de la colonia es macho, parte de la colonia es hembra. Es bien complicada esa especie y es bien difícil captar los espermas porque es así, haz de cuenta, la colonia de repente hace y todos los espermas se van así al agua, así, no están empaquetados como las otras especies. Entonces es por eso que la esperma se diluye así. Y es por eso que es bien difícil trabajar con esa especie. Es un estornudo, efectivamente. En el mar, pues se diluye en segundos, o sea, milisegundos se diluye. Además tienes que estar ahí cuando se... Sí. En el laboratorio separan los óvulos de los espermas y solo congelan los espermas porque hasta ahora, a pesar de los múltiples experimentos, no han descifrado cómo conservar los óvulos. Y el problema de solo tener espermas es que
aunque están congelados, y la ventaja es que tú puedes descongelarlos y ir en otro año, hasta en décadas o siglos, o tú puedes llevarlos congelados a otro sitio y si hay un desove en otro sitio, cruzar, ¿no? Con las espermas. En escalas de tiempo y de espacio te permite ser mucho más flexibles con las cruces. Pero pues solo tienes la mitad. Entonces, si en el futuro hay pocas colonias desovando y no producen ovocitos o los huevos, pues ya con quién lo cruzas. O sea, tenemos un banco sin paridad de género, incompleto, lleno de esperma pero no de óvulos. El riesgo es que si las especies de coral más amenazadas se extinguen, solo se contará con espermas y ya no habrá manera de cruzarlos y todo el esfuerzo habrá sido en vano. A pesar de esto, Anastasia no ha frenado el proyecto y mantiene congelados genes de coral cuerno de alce, estrella montaña, pilar estrella y 2 especies de coral cerebro. Pero de lo que hemos producido nosotros son 5 especies y por ejemplo mira, de 13 arrecifes, para tener lo que se llama representatividad, de que no solo colectas de una colonia, sino que de hecho tenemos 124 diferentes genotipos de estas 5 especies, ¿no? Para garantizar la diversidad genética. Sí, exactamente. Con las espermas los congelamos, entonces se usa lo que se llama un crioconservador, muy similar, mucho más puro, pero similar en lo que uno pone en su coche, en su radiador, para mantener frío, el anticongelante, para que estas células se mantienen viables. No es como comprar pollo en el mercado y llevarlo a tu congelador y decir, bueno, la próxima semana lo voy a cocinar, ¿no? Porque el pollo está muerto. Una vez descongelados, los espermas se cruzan con óvulos frescos recién sacados del mar. La larva resultante se fija en un molde relleno con una mezcla especial de cemento blanco y arena de mar. Estos moldes se llevan al mar, en aguas bajas, en zonas que Anastasia llama guarderías, y se quedan ahí hasta que crezcan lo suficiente como para poder trasladarlos al arrecife. Es así como Anastasia planea restaurar los arrecifes del Caribe, el mejor método hasta ahora conocido, según coincide la comunidad científica. Pero esta mezcla de espermas y óvulos no es caprichosa. Y esta es la parte que me parece más fascinante, porque más que bióloga, Anastasia parece jugar a ser Dios, porque es ella, encerrada en su laboratorio, quien elige qué genes mezclar para hacer nacer a un nuevo coral, uno cada vez mejor. Anastasia es la creadora de los arrecifes del futuro. Con sus años de experiencia y decenas de estudios científicos, sabe que lo mejor es evitar la endogamia y garantizar la diversidad genética. Y eso se consigue colectando gametos de tantos padres y madres como sea posible, de diferentes sitios arrecifales. Y a como está el mundo, hay algo que le interesa de manera particular: genes que muestren tolerancia a los factores que están matando a los corales. De hecho, aunque parezca una locura, ha recolectado los pocos gametos que expulsan corales enfermos con síndrome blanco, para luego combinarlos con gametos de corales saludables, que dé como resultado algo así como un Brad Pitt en la película Troya, hermosos y capaces de sobrevivir a todo. La idea, pues, es contar con corales con genes que garanticen mejoras en crecimiento y fertilidad, en curación de heridas, en la resistencia a enfermedades como el síndrome blanco y al calor del cambio climático. A esta altura de la entrevista ya no me aguanto y le pido a Anastasia que me muestre el banco. ¿Podemos asomarnos rápido acá? Sí. Tenemos un problema que ¿Cierro aquí? ultracongelador, sí, por favor. Pero ese es el banco. Al entrar, aún después de saber todo lo que sé, el banco de genes me parece un poco sexy. Se encuentra justo al lado de la oficina de Anastasia y es en realidad un pequeño cubículo con el aire acondicionado prendido 24/7, donde hay 6 cilindros de aluminio, pequeños tanques que tienen en su interior 1200 muestras de esperma a las que se les ha añadido químicos para conservarlos. Están llenos de nitrógeno líquido que está a menos 196 grados. ¿Y cuántos recursos necesitaron para hacer esto? Un montón. Yo diría el valor, digamos, financiero de
todo lo que hemos hecho hasta el momento, 2 millones de pesos, yo creo. En equipo. En equipo, fácil. Aquí tienen un banco que vale más que HSBC. ¿No? Es el futuro de los arrecifes. Vale más que nuestro querido Carlos Slim. O sea, en términos de valor ecológico, es una joya. ¿Hay una estimación de valor? Yo sé que es como muy mal la práctica de comparar naturaleza con dinero, pero digamos, no sé si hay alguna... No, invaluable. O sea, no tiene precio. Es como Mastercard. Salimos del banco y le hago una última pregunta a Anastasia. ¿Qué se siente ser testigos en primera línea de una extinción masiva sin precedentes? ¿Cómo se siente ver? Ay, no, me vas a hacer llorar. No, es horrible. Es absolutamente horrible. Es desesperante. Porque sé que estamos haciendo un montón para tratar de conservar los corales, pero no es suficiente. O sea, hacemos lo que podemos, conseguimos dinero para hacer lo más que podemos, pero no es suficiente. Y es porque no podemos hacer las cosas clave que se tienen que hacer, ¿no? O sea, hay cosas que están mucho más grandes que nosotros, ¿no? Tenemos que reducir las emisiones de CO2 a nivel mundial, pero no se está haciendo, no se están tomando las decisiones fuertes, pero que son necesarios para cambiar esto, ¿no? Tenemos un duelo, lo que llaman duelo ecológico. O sea, estás viendo vi un título ayer que decía el canario ha muerto. O sea, el canario, hablan, ¿no? de que los arrecifes coralinos son los canarios en las minas, ¿no? Que usaban las canarios para indicar que hay mucho CO2. Si el canario se muere, pues ya sáquense todos porque no hay suficiente oxígeno. El canario es el arrecife coralino y está muriendo. Antes de despedirme, Anastasia me cuenta que el pasado septiembre viajó a Florida. Fue a capacitarse en una nueva técnica llamada vitrificación, con la que quizás ahora sí puedan conservar no solo espermas, sino también óvulos o larvas, que es cuando el óvulo ya está fecundado. Y me insiste que sin importar que este método tenga éxito o no, las condiciones allá afuera tienen que cambiar, para que la vida en los océanos deje de extinguirse. Bueno, solo si no quieren que esto deje de ser un banco lleno de vida para ser un museo de nuestro fracaso en la conservación ambiental. Así como suena es una producción de Puro Contenido. La dirección editorial es de María Scherer y Carlos Puch. La producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En nuestra mesa editorial están también Galia García Palafox y Salvador Camarena. El diseño sonoro es de Hugo Santos Quevedo, la música de Patricio Mijares y la edición de Alonso Ávila. Te invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieras escuchar tus podcasts.